A continuación mostraremos la configuración para consumir un servicio web tipo REST que expone al fresco. Esto lo hicimos a través de un conector de Unitasoft que se llama conector de script y utilizamos un Groovy. Entonces, si entramos a la configuración de este conector, se define un nombre y se define como tal el script que contiene. Entonces, en el script básicamente se define la URL donde está expuesto ese servicio que está prestando al fresco. Si nosotros vamos y lo abrimos desde la URL, aquí me está pidiendo las credenciales de al fresco. Básicamente él me va a arrojar dentro de una categoría que nosotros hemos definido como analizada toda la información que esta categoría alberga, ¿cierto? ¿Para qué se creó este servicio REST? Este servicio se creó para poder identificar en qué parte o en qué categoría estaba el documento que se estaba procesando en cuestión. Con esta categoría nosotros garantizamos las etapas que el documento ha tenido que estar pasando. Entonces, por ejemplo, esta es una etapa analizada, pero también tenemos una etapa corregida, una etapa publicada, etc. Aquí se definen el usuario y la contraseña de al fresco. Recuerdo que estas son las credenciales que se definen en la instalación del programa, y aquí ya se definen como tal la previa configuración, pues para hacer la comunicación. O sea, aquí se abre la conexión con ese programa y se le dice que tiene una autorización. Se especifica que es comunicación modo GET. Se abre esa conexión y básicamente cuando el estado de la respuesta es 200 o 201, entonces se obtiene la respuesta de ese servicio, y básicamente aquí lo que se hace es un parseo de HTML a XML. Se obtienen todos los nodos con A, y dentro de eso ya tendremos todos la lista de documentos que tenemos dentro de esa categoría. Lo que nos interesa a nosotros es garantizar que dentro de esa categoría, que en este caso es analizada, se encuentre el documento que se está analizando en el proceso. Por eso aquí se compara con el nombre del documento, que cabe aclarar es único para cada proceso, no se puede repetir. Hubiéramos podido trabajar con el ID, pero en este caso trabajamos con el nombre del documento. Se valida si está dentro de esa categoría. Si está dentro de esa categoría, entonces me devuelve un true. De lo contrario, me devuelve un false. Con esto nosotros garantizamos en el proceso que esa actividad sea realizada. Si no ha sido realizada, es decir, si el documento no ha pasado o no se ha clasificado en la categoría especificada, en este caso analizada, entonces el proceso queda en un ciclo reiterativo hasta que ese documento se obligue a clasificarse en esa categoría. Aquí obtenemos el resultado. El resultado, cabe aclarar que se debe parsear, más bien se debe castear al tipo que nosotros queremos. Entonces en este caso el resultado lo hemos
casteado a tipo booleano, ¿cierto? Y lo hemos capturado y almacenado en la variable global respuesta de validación. ¿Por qué es necesario castearlo? Porque si nos damos cuenta, la respuesta como tal del script Groovy me retorna un tipo object, ¿cierto? Entonces ese tipo object yo lo debo castear al tipo de dato que yo realmente quiero. En este caso fue booleano. Para la comunicación entonces con Alfresco se definieron, se crearon unos métodos necesarios, unos archivos, perdón, necesarios para la comunicación con Alfresco y poder obtener las categorías. Esto se puede hacer gracias a un framework de Alfresco que ofrece, que se llama WebScript, en el cual él me obliga a crear tres tipos de archivos. Uno que es la especificación, otro que es un JS donde voy a hacer la consulta como tal, y el otro que es la respuesta, que es como tal el HTML. Yo también puedo devolver esa respuesta en modo... Un momento, por favor, que está cargando el computador. Entonces, como les decía, aquí tenemos el primer archivo de especificación, que es un XML, donde yo le especifico qué es lo que quiero. Entonces yo digo que va a ser el nombre, buscar por categoría, la descripción, el ejemplo, la URL, entonces queda en sample block categoría, y esta es una variable donde yo le especifico el nombre de la categoría. Yo le especifico que la respuesta va a ser en HTML, que va a ser una autenticación y que va a tener una transacción requerida. El siguiente archivo es el JS. Entonces en el JS lo que se hace básicamente es la consulta como tal a esa URL que yo le he especificado, ¿cierto? Aquí tenemos la URL, él va a retornarme un true y me va a redireccionar como tal a esa especificación. Aquí yo digo que va a ser de tipo categoría y aquí va a tener la URL, ¿cierto? Y en el último archivo, que es la respuesta, yo la definí en HTML, la hubiera podido definir también en JSON, la hubiera podido definir en XML. En este caso se definió en HTML. Entonces aquí tenemos como tal la lista de nodos que me va a devolver, esto es dinámico, y tenemos nuestro HTML. También aquí tenemos, estas variables son dinámicas, ¿sí? Y aquí vamos a obtener como tal la información. Me va a venir el nombre y el ID. Una vez creado esto, entonces se debe subir al Fresco al espacio que se llama diccionario de datos. En el diccionario de datos, extensiones de WebScript, perdón, en WebScripts, y yo lo subo donde yo quiera. En este caso aquí podemos ver lo que aquí yo lo he subido, se llama buscar categoría.